Tal? Muy buenos días a todos. Gracias por unirse a nuestro primer webinar de BHR México. Iniciamos enero con este curso de métricas ambientales e impuestos ecológicos presentado por el licenciado José Luis Zamora, socio de Ciudad de México, Miguel Hernández Mora, director de certidumbre fiscal aquí en Ciudad de México, y el contador José Barrera, socio de nuestra sede en Chihuahua. Así que, por favor, si tienen dudas, comentarios, el micrófono va a estar habilitado, pero por favor levanten la mano aquí en las opciones para darles justamente la palabra. Adicionalmente, tenemos habilitadas las preguntas y respuestas, o también está el chat. En cualquier punto podemos atender a sus dudas, comentarios, sugerencias. Sin más por el momento, adelante, por favor, con la ponencia. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer compartir este día, estas métricas relacionadas con el medio ambiente. Muchos de nuestros clientes me preguntan que qué opino de las normas de información de sostenibilidad. Y esto me recuerda el eslogan de la estación Radio 620 que decía la música que llegó para quedarse. Y el tema de una película que es hasta que el destino nos alcance. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que estas normas llegaron para quedarse, a diferencia de otras normas de información financiera, en donde posiblemente pudieran o no pudieran aplicar algunas entidades, pero estas normas, cualquiera de estas 30 métricas, serán obligatorias en mayor o menor medida. ¿Y por qué decimos que hasta la sostenibilidad nos alcance? Los clientes, los proveedores, las instituciones financieras, nuestros colaboradores y más adelante veremos que ya 17 gobiernos estatales están regulando este tema del medio ambiente. Entonces, como les decía, en mayor o menor medida, todo esto tendrán que aplicar la norma nacional e internacional. Muy bien, José Luis. Pues vamos a partir ya del tema de la estructura de la norma de información de sostenibilidad. Si gustas nos puedes comentar la estructura de ella, por favor. Sí, la estructura tiene tres series, que la serie A es el marco conceptual, Gracias. en donde nos indican qué, cómo y cuándo debe de ser aplicada. En la serie B se establecieron las métricas, que son 30 indicadores de sostenibilidad. Y en la serie C son las normas relacionadas con temas específicos. Actualmente, el CINIF está trabajando con estos temas. No ha dicho cuándo, pero seguramente pronto nos dará noticias acerca de estos temas en específico. Eh, las normas de información de sostenibilidad, como comentábamos, son 30 indicadores básicos de sostenibilidad, denominados IPSOS. Y los clasifica en cuantitativos y cualitativos. Todos los indicadores ambientales, que son los que vamos a ver el día de hoy, son cuantitativos. Y en el tema social o de recursos humanos son 6 indicadores, los cuales 4 corresponden a cuantitativos y 2 cualitativos. Y en el tema de gobernanza son un cuantitativo y 7 cualitativos.
En la NIS B1 nos indican que parte de la información que todas las entidades a partir del 1 de enero de 2025 deberán indicar el sector económico al que pertenecen, la región geográfica en la que opera y la actividad económica. Esta información debe prepararse comparativamente. Sin embargo, en este primer año indica que las entidades podrán hacerlo únicamente proporcionar la información del año del 2025. En la Bien, NIS muy bien. B, José Luis, un comentario. Oye, sí, es sí, muy dime, bien ahí, José. pues, estamos hablando de que eh, el enfoque es el área ambiental y ese rubro está dividido en varios sectores. Precisamente, uno de ellos es este que estamos viendo aquí, el efecto invernadero. Entonces, si nos puedes comentar, por favor, qué entendemos por esta métrica de gases efecto invernadero. Sí, buena pregunta, José. Miren, en las normas, en las NIS, eh, presentan los 30 indicadores. Sin embargo, nosotros hicimos una agrupación en donde hicimos 3 grupos, en donde juntamos el tema de la emisión de gases de efecto invernadero y los productos químicos que afectan la capa de ozono. Esa sería una agrupación que hicimos. El segundo grupo es el tema de energía, que posteriormente se verá. Y el último es el de el agua. Eh, Al final de esta plática mencionaremos algunos indicadores básicos de sostenibilidad que consideramos se aplican a cualquiera de estos 3 grupos. Uno es el de el IPSO 6, que es el de inversiones, y el otro el de desechos. Entonces, más adelante lo platicaremos, pero estos IPSOs podrían aplicar a cualquiera de los otros 28 indicadores. Eh, ¿Qué deberíamos de entender por emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, lo primero es que esta emisión tiene 2 tipos de clasificación, unos que se llaman o que los clasificaron como directos y otros como indirectos, y en la norma los tiene clasificados como emisión de gases de efecto invernadero efecto 1, que es el IPSO 1, el de efecto 2, que es el IPSO 2, y el de efecto 3, que es el IPSO 3. Estas emisiones que hacen son producidas en el proceso productivo o en la generación del servicio de las entidades y que afectan o que se van a la atmósfera y que al final del día tienen un efecto porque generan el calentamiento de la superficie de la Tierra. Entonces, esta emisión de gases, pues se producen durante el proceso productivo y lo que tendríamos que fijarnos son principalmente en el dióxido de carbono, que el metano, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son de los 3 gases que se producen en los procesos, en los diferentes procesos productivos de las entidades y también de las empresas de servicio, y que más adelante pues nos comentará en el área de impuestos que estos deberán ser medidos. ¿Por qué? Porque ya en algunas entidades federativas se deberá pagar un impuesto. Y también se comentará que en algunas entidades, si hay una reducción de estos gases, puede haber un estímulo fiscal. Ahí Ana Estefanía está alzando la mano. No sé si podrían activar o decirnos la pregunta, Ana. Me espero al final de la sesión.
Ok, muy bien. Entonces, como comentábamos, el dióxido de carbono se genera por la combustión de diferentes productos y que debemos en las entidades o las entidades deberán de empezar a identificar cuántos, cuáles estos gases se generan, como es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros productos químicos que se puedan generar. Em, bueno, ya habíamos comentado cuál es el efecto. Esos gases suben a la atmósfera, después bajan y generan el calentamiento global. En esta plática no fue contemplada el origen, pero bueno, en México en el año del 2015, al pertenecer a la Organización de Naciones Unidas, se creó un plan que se llama 2030, en el cual todos los países miembros acordaron bajar la temperatura a 2 grados centígrados a nivel mundial. Eh, y esto conlleva a que pues ya vamos atrasados, pues ya son casi 10 años y solamente faltan 5 para lograr este objetivo. Entonces, México va un poco atrasado en este tema. Sin embargo, también podríamos decir que los países en donde más han avanzado pues, son los países europeos. Y el tema es que muchas empresas no lo han visto también este tema y por eso ha habido retrasos. Pero bueno, en el año pasado vimos aquí en la Ciudad de México un incremento en la temperatura. Hubo una semana en donde todos los días rompíamos el récord de temperatura y esto pues se debe a estas emisiones de gas de efecto invernadero. Y el dióxido de carbono es el que genera las 2/3 partes de este tipo de emisión de gases. Entonces, pues sí es importante medirlo. Y adicionalmente, estos gases se generan porque pues todos los seres vivos respiran. Entonces, pues todos contribuimos y debemos de empezar a identificar y ver cómo podríamos reducir en nuestras localidades, en nuestras entidades, pues este tipo de gases. Em, en la ISO 1, que son las emisiones de gas de efecto invernadero alcance 1, como comentábamos, todas son del método cuantitativo y todas están expresadas en millones de toneladas métricas. Este es un punto importante y en el cual debemos de ahondar un poco y preguntarle en este caso al CINIF, porque en el libro únicamente dice que deben ser expresadas en toneladas métricas. Sin embargo, durante mi investigación para este webinar, pues muchos autores comentaban que generalmente este tipo de emisiones de gas efecto invernadero, que son denominadas GI, eh, se miden en millones de toneladas. Posiblemente las personas que conozcan estas unidades de medida, pues sepan, pero todos aquellos, por ejemplo, que nosotros como contadores tenemos un reto, pues sí debemos de saber y adicionalmente, si somos los preparadores, pues sí presentar la métrica correcta. Entonces creo que este es uno de los puntos que deberá ser aclarado por parte del CINIF, si son millones o simplemente toneladas métricas. Y el valor relativo, ¿cómo se determina? El valor absoluto entre los ingresos netos. En estos indicadores básicos de sostenibilidad, la mayoría de los valores relativos siempre van a ir relacionados con el ingreso neto. En algunos indicadores de recursos humanos y de gobernanza puede variar, pero la mayoría son determinados el valor absoluto del indicador entre los ingresos netos. Y cuando nos referimos en este webinar a fuentes, son las fuentes en donde la entidad puede recabar información para poder empezar a revelar lo que nos indica estas NIS. Entonces, ¿qué podemos tener? Pues los recibos de proveedores de combustibles,
los datos de emisiones de GI y datos de consumos de combustibles. Como comentábamos, este indicador se relaciona como de tipo directo. En el IPSO 2, que son emisiones de gases de efecto invernadero alcance 2, eh, tanto alcance, todos los de gases de efecto invernadero se determinan con el alcance bruto y no con un alcance neto. El alcance neto significa que la entidad creó mecanismos o procedimientos para mitigar el efecto de estas emisiones. Entonces aquí simplemente dice en las NIS, oye, tú dime el total de lo que se genera sin considerar todos esos efectos o procedimientos, políticas establecidos por la entidad para reducir el efecto. Estas emisiones de gas de efecto invernadero se relacionan con todas las compras de energía que realiza la entidad. Se considera una clasificación indirecta y pues sus fuentes pueden ser los recibos de proveedores, de electricidad, de calefacción, de vapor, las publicaciones de emisiones de proveedores, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, y ya hay protocolos y hay páginas de internet en donde uno puede entrar a esas páginas y ver pues este tipo de información. Entonces, ese es en el alcance 2. Tanto el alcance 1 como en el alcance 2 son de las métricas con respecto a gases de efecto invernadero más sencillas de medir. Sin embargo, en el alcance 3 también es indirecto y es más difícil de identificarlas. ¿Por qué es más difícil? Porque son todas las emisiones de gas de efecto invernadero relacionadas con en la cadena de producción de la entidad o de la prestación del servicio. Y se refiere a todo lo que se genera por los clientes, por los proveedores y por los colaboradores. Entonces, aquí es un reto para todas las entidades de cómo van a empezar a medir. El CINIF también ha comentado en sus pláticas que, que va a generar o está teniendo alianzas para elaborar calculadoras de tal manera que uno pueda determinar este tipo de alcance. No sé si se han percatado, pero por ejemplo, algunas instituciones financieras, dentro de su portal, van midiendo la huella de carbono de cada uno de sus clientes. Entonces, es lo que se busca, que todas las entidades empiecen con este proceso para identificar esa huella de carbono que estamos dejando cada uno de nosotros por el simple hecho de estar vivos. Entonces, en este indicador es el que más problemas vamos a tener y es por el cual también comentaba que esta norma llegó para quedarse, porque todas las entidades, pues podría haber algunas empresas tenedoras que digan, oye, pues yo no tengo ni inmuebles, no tengo personal, pero al final del día, estas empresas tenedoras pues tienen relación con sus empresas subsidiarias y esas empresas subsidiarias pues tienen empleados y a su vez pues también tienen ciertos proveedores y ciertos clientes. En este caso pues parte es el gobierno corporativo. Entonces, todas estas personas, pues todas estas entidades, perdón, deberán de empezar a medir este alcance 3. Y como les comento, es uno de los más difíciles de medir y en el cual pues todos tendremos un reto para poder identificar toda la información necesaria. Y las fuentes pues son igual la emisión de la extracción, producción y transporte de bienes y servicios adquiridos, de los bienes de capital que se adquirieron, de los combustibles y energía que se compró, la generación por parte de los proveedores, de los empleados durante la transportación hacia y desde el lugar del trabajo. Y también ahí nos dan una serie de páginas en donde podríamos entrar para poder empezar a medir esto. Muy bien, José Luis. Oye,
antes de empezar con el siguiente ipso, la mayoría de estos indicadores en relación a los valores relativos Sí, se divide entre ingresos netos. sí, entre ingresos netos. Exacto. Entonces, lo que yo entendería es de que la CINIF trató de dividirlo entre el ingreso neto como para efectos de tomar un porcentaje como un valor de referencia para efectos del consumo que se tuvo en cada indicador. Y en Sí, base a ese indicador, pues ahora sí se parametriza y ya vemos pues si es alto, medio o bajo. ¿Sí va por ahí, José Luis? bueno, lo principal en este primer año y que también ya sacó un comunicado el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y lo que busca el CINIF es que en este primer año simplemente las empresas se empiecen a ocupar en determinar estos indicadores. ¿Por qué? Porque hasta la misma norma te dice, oye, es en el primer año, que es del año 2025, para empezar a aplicar, tú puedes únicamente presentar estos indicadores por el año del 2025. ¿Por qué? Porque pues lo importante es que cualquier cosa que se pueda medir se puede controlar, y cualquier cosa que se puede controlar puede ser sujeta al análisis y a disminuir los efectos que pudieran provocar en este caso en temas ambientales. Entonces, para el año del 2026, cuyos informes se presentarán en el 2027, pues ya las entidades podrán tener un comparativo de estos 30 indicadores que les sean aplicables. Entonces, como tú dices, ya podrán efectuar una comparación y entonces empezar a trabajar sobre la implementación de políticas y procedimientos que conlleven a una reducción de estos indicadores. ¿Por qué? Porque si resulta que se van incrementando, pues posiblemente esta información, como es revelada en los estados financieros, pues sus clientes, sus proveedores, pues digan, oye, pues a mí no me conviene trabajar con esta empresa porque en mi cadena a mí me perjudicaría. Entonces, la finalidad, como comentas, en este año 2025 es empezar a medir, en el año de 2026 empezar a hacer comparaciones que nos permitan en el año de 2027 empezar a producir mejoras continuas en los temas ambientales y en estos 30 indicadores. Muy bien, gracias. Ok, pues aquí sigue el siguiente rubro que viene siendo el de sustancias y productos químicos. Y aquí nos gustaría, José Luis, que nos comentaras, pues, cuáles son las principales sustancias que agotan la capa de ozono. Es algo importante. Ok. Bueno, antes de empezar, comentar rápidamente que la capa de ozono simplemente es una capa protectora contra la radiación, y en donde esta radiación pues afecta a todos los seres vivos. Eh, en, en, en el argot de los ambientales y químicos, se conocen a todos estos productos químicos que agotan la capa de ozono como SAO, porque son sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces, cuando veamos esta terminología, pues nos estarán haciendo referencia a estas sustancias. Y, y aquí me voy a permitir leerles porque sí es un poco complicado aprenderse los nombres, pero los principales gases que destruyen la capa de ozono son los clorofluorocarbonos, que son sustancias químicas constituidas por átomos de carbono, flúor y cloro, y que se encuentran mucho en los aerosoles, los óxidos de nitrógeno y los hidrofluorocarbonos, que son utilizados en sistemas para enfriar y en las calefacciones, así como en otros componentes químicos. Y también existen los perfluorocarbonos y los hexafluoro de azufre. Entonces, estos son algunos de los más conocidos,
y de los que serán grabados o están siendo grabados por algunas de las entidades federativas, este, a partir de este año, aunque también ahí no es un impuesto nuevo, ya en algunas entidades hace varios años se empezaron a implementar, pero por ejemplo en este año del 2025 se dio un auge mayor y por ejemplo en la Ciudad de México se empezó a regular este tema. Entonces, en el valor absoluto, es la dependencia del SAU expresada en kilogramos de triclorofluorometano. ¿Cómo se determina la dependencia de SAU? Es la producción de SAU más las compras de SAU que pueden ser nacionales o de exportación, más la existencia de SAU que puedan tener en contenedores. ¿Por qué? Porque este tipo de productos químicos son utilizados por muchas entidades para producir sus bienes o servicios. Entonces, ahí vamos a tener que empezar a identificar esto. eh, Su valor relativo, pues es el valor absoluto entre los ingresos netos. Y comentando lo que preguntaba José Barrera, pues es para empezar a tener un valor el cual podremos comparar en el futuro y ver si esto se incrementó o se bajó. En esencia es que todos los indicadores básicos disminuyan, excepto el que habíamos comentado, que es el indicador 6, que se refiere a inversiones y a gastos. ¿Por qué? Porque ahí lo que se espera es que las entidades pues inviertan más y generen más gastos que puedan reducir el impacto en el medio ambiente. Entonces sería uno de los indicadores, el único de los indicadores en temas ambientales que deberíamos ver que se incrementan, no que disminuyen. Y las fuentes pues, son el control y registro de la SAO que deben de tener o implementar cada una de las entidades, los comprobantes de proveedores, porque como ya comentábamos, son productos químicos que se llegan a adquirir de manera nacional o en el extranjero, y los sistemas de información de la entidad de cada una de las plantas, donde empiecen a implementar estos sistemas para poder ser medidos. Muy bien, José Luis. Bueno, aquí estamos en el rubro de sustancias y productos químicos. Dentro de este rubro ya empezamos a hablar de residuos a partir de la A14, A15, A16. Entonces sí sería bueno que nos comentaras, por favor, pues qué se entiende por residuos. Bueno, los residuos son todos los productos, desechos, contaminantes que se generan en el proceso productivo o en la generación del servicio y los cuales conllevan a la contaminación del mismo. Entonces, debemos de empezar a ver o identificar dentro de nuestras organizaciones, pues, esto que se genera, ¿no? Y cómo se va a tratar. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando pues iba a la universidad, pues ahí identificaba que lo que más se generaba pues era papeles que utilizábamos, que rompíamos, que tirábamos, basura. Entonces eso, por ejemplo, en una escuela eso sería, pero en otras entidades pues pueden ser plásticos, latas, mermas, que debemos de empezar a identificar. Y de igual manera, el valor relativo, pues es el valor absoluto entre los ingresos netos. Y todo esto deberá ser expresado en toneladas. Las fuentes, pues deberán ser los registros contables de mediciones en las instalaciones de la entidad y los recibos de proveedores de servicios para la gestión o eliminación de residuos. Y estos residuos pues, sería la totalidad que se genera. En el siguiente, que son la 15, los residuos reaprovechados, pues esta es cuánto de estos del punto anterior, del indicador anterior, pudieron ser reaprovechados. Entonces, esto significa que a lo mejor hubo un desperdicio, una merma, pero que ese desperdicio, esa merma, puede ser utilizado nuevamente.
Por ejemplo, recuerdo mucho a una empresa que audité y que se dedicaba a la generación de jabón. Pues en su proceso, pues esos productos que utilizaban para generar el jabón y cortarlo en las medidas que fueran necesarias para comercializarlo, pues había residuos o mermas. Estas mermas nuevamente se reutilizaban y se utilizaban para generar otra vez estos productos como era el jabón. Entonces, pues debemos de identificar estos residuos que pueden ser reaprovechados. Por ejemplo, en otra empresa que audité, utilizaban mucho el cobre y el cobre con ciertos procesos puede volver, todas esas mermas se pueden volver a reaprovechar o en su caso pueden ser vendidas para que puedan generar nuevamente otro producto. Esto lo hemos visto mucho en el PET, en donde todos los plásticos, pues esos, hay empresas que se dedican a reaprovechar todo este producto, pero eso es de manera externa. Aquí es de manera interna, ¿qué va a hacer la entidad para poder volver a reaprovechar todos estos desperdicios, mermas, basura que se generen? Y las fuentes, pues serían los registros y los controles de mediciones en las instalaciones, los recibos de proveedores por el reaprovechamiento de residuos y los recibos de residuos donados, que puede ser el caso, que alguien diga, oye, es que a mí, por ejemplo, en una empresa que se dedicaba a producir huevo, pues parte del excremento puede ser utilizado para, otra vez, para crear un abono o otro producto. Entonces, pues eso lo van a empezar a tener que medir todas las empresas. Y por otro punto, hay residuos peligrosos. Estos igual en empresas que se dedican a esto, pues deben de empezar a ver cómo lo controlan y que ya ya existen leyes, esto sí existen leyes porque también hace muchos años en la otra firma donde laborábamos, se auditaba una empresa que se dedicaba a comprar este tipo de residuos y se los compraba porque pues lo vendían las empresas porque ellos no lo podían tener en sus almacenes. Y ellos tenían un proceso para poder destruir este tipo de residuos peligrosos. Entonces, la finalidad es que hemos visto mucho en películas que hay empresas que pues todos estos productos químicos los tiran al agua o los dejan en la tierra y eso ha originado que pues la gente se enferme, se muera, tenga enfermedades como cáncer y pues ha habido películas en donde se trata el tema legal y entonces pues, son demandadas y entonces pues ya tienen un perjuicio. Entonces, lo que se busca a este indicador es identificar todo este tipo de productos o residuos peligrosos y tener una política y un procedimiento para poder mitigar el efecto que pudiera tener en el impacto en el medio ambiente. El valor absoluto será la cantidad de residuos peligrosos, deberá ser expresado en toneladas. El valor relativo será el valor absoluto entre los ingresos netos y las fuentes serán los registros y controles de mediciones en las instalaciones y los recibos de proveedores por el manejo e eliminación de estos residuos peligrosos. Y continuamos con el tema de energía. Y José, ¿qué nos podrías decir? eh, ¿Cuántos IPSOS se relacionan con la energía y a qué se refiere? Sí, gracias, José Luis. Pues estamos hablando de que son dos indicadores de energía, lo que viene siendo el consumo de energía, el que ya sabemos, el tradicional, y el consumo de energía renovable. Estamos hablando de dos. Entonces, como pueden ver, este tema y los que ya estuvo tocando José Luis y los que vienen, pues en la gran mayoría de las empresas se ven afectadas, se puede decir. Unas más que otras, obviamente.
pero sí es importante comentar que este tema de las normas de información de sostenibilidad, pues como bien dijo José Luis, llegaron para quedarse y les va a aplicar a todas las empresas. Entonces, aquí lo importante es saber cómo revelarlo, cómo manifestarlo en las normas perdón, en las notas a los estados financieros y de esa manera tener ese enlace entre la empresa y el auditor, ¿verdad? Y todavía hay que ver algunas situaciones en particular en cuestión de los impuestos, porque en lo que va para este año y el próximo año seguramente van a salir más impuestos locales en cuestión de ecología. Estamos hablando que ahorita va alrededor de la mitad, 15, 16 entidades, pero pues todavía falta el resto que seguramente para lo que queda del 2025, quizás 2026 ya se tenga completo todas las entidades. Ok, pues aquí en relación al consumo de energía, eh, que le estamos llamando la tradicional, el valor absoluto, pues viene siendo el total de la energía. Si se fijan, es el consumo de energía renovable más el consumo de energía no renovable. Esto se mide en kilovatios por hora, así es como se está expresando. Y el valor relativo viene siendo el resultado que saquemos del valor absoluto dividido entre los ingresos netos. Esto lo vamos a estar viendo, es un comentario en relación a que estas fórmulas las vamos a ver en todos los indicadores en donde el método es cuantitativo. Como aclaración, como punto para el área de sociales o recursos humanos, luego hay otro umbral que viene siendo el de gobernanza. Ahí ahí prácticamente son métodos cualitativos, o sea, no se van a referir a determinación de fórmulas. Eso es para un contexto general, pero sí, nomás que sepan que pues estamos en el área ambiental y aquí vamos a estar tocando todos puras fórmulas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuentes aquí? Pues el recibo de proveedores de servicios de energía, los recibos que emite la CFE, en este caso. El siguiente indicador viene siendo el A5, que viene siendo el consumo de energía renovable. Aquí el valor absoluto viene siendo el consumo de la energía renovable y luego hay que agregarle unos factores que se está proponiendo en la norma, que viene siendo el consumo de electricidad, calefacción, refrigerantes y el vapor procedentes por las fuentes renovables. Ese va a ser nuestro valor absoluto. Y el valor relativo, vamos a considerar el valor absoluto que estamos determinando aquí en la energía renovable y lo vamos a dividir entre el valor absoluto que generamos en el consumo de energía total. ¿Sí? Si se fijan, esa expresión que va a ser en porcentaje, pues lo que se está tratando de llegar es cuánto de la energía renovable, si es que tiene la empresa, qué porcentaje es en relación al consumo de energía total. Eso es lo que se estaría buscando en este valor relativo. Y en cuestión de las fuentes, ¿de dónde podemos encontrar esta información para determinar estos valores? Pues también de los recibos de los proveedores de servicio de energía. Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Sería el ejemplo. Entonces, aquí sería ya el tema de los dos indicadores. Vamos a pasar al siguiente umbral. ¿Qué nos puedes decir de los tipos relacionados con el consumo de agua?
Mira, José Luis, pues aquí está, ¿sabes? Está interesante porque estamos hablando de 5 indicadores. Estamos hablando de agua ingresada, de la reprocesada, por ahí también está el agua relacionada a la agua reciclada y luego está el agua reciclada tratada. Entonces, son varias clasificaciones que nos están aquí en la CINIF nos lo mencionó en la norma. Aquí sería muy importante porque también este aspecto, estos indicadores, pues obviamente les va a afectar a empresas que requieren mucho consumo de agua. Estamos hablando de empresas cerveceras, empresas refresqueras, lecheras, como poniendo ejemplos, ¿verdad? Yo creo que también las empresas de productos cárnicos, ese tipo de sectores o de giros de empresas, si lo ven, pues consumen mucha agua para su proceso productivo y para generar una venta, ¿no? Entonces, habrá que ver en esos casos, en esas empresas, pues cómo salen esos valores relativos, O precisamente las para, que se dedican, perdón, José, o las que se dedican a vender agua. sí, sí, también así es. Entonces, acuérdense que el tema de la sostenibilidad es no acabar con el recurso natural, o sea, Identificar. identificarlo y no poner en riesgo en un futuro. O sea, que siga siendo cada año, cada 10 años, o sea, que no pongas en riesgo a generaciones futuras. Ese es el gran aspecto a considerar dentro de la sostenibilidad. Ok, José, lo que podríamos concluir es que lo que busca estas normas, estas NIS, es identificar el negocio en marcha. El que esta entidad pueda continuar en el futuro y que adicionalmente pues contribuya a que el medio ambiente esté mejor y dejarle un mundo mejor a nuestros descendientes, ¿no? así es, totalmente, por ahí va. Correcto, José Luis. Muy bien, y pues aquí entrando al tema del indicador A7, que viene siendo el anterior, viene siendo el agua ingresada. Esta es la más tradicional de todas. Viene- ¿Cuál es el valor absoluto? Pues el volumen de agua ingresada y esto se mide en metros cúbicos. El valor relativo es lo que tienes de volumen de agua ingresada, lo divides entre los ingresos netos que tuvo la empresa durante el periodo en el que se va a informar. Las fuentes, pues son los medidores de agua. Esa es la mejor fuente que existe. Y pues estamos hablando en cada ayuntamiento, en cada municipio, pues existen las juntas municipales de agua y saneamiento. Entonces, ahí sería la fuente. Les digo que este indicador el más recurrente en la mayoría de las empresas, pero hay otro sector de empresas que les aplican otras, ¿verdad? Si gustas, pasamos a la agua reaprovechada. Aquí en este tema de la agua reaprovechada, como se le llama, pues estamos hablando de la que es reciclada y reutilizada. ¿Sí? Aquí es determinar el volumen de este tipo de agua. Lo vamos a expresar igual en metros cúbicos y el valor relativo va a ser precisamente lo que determinemos, lo que entró de agua de este sector y lo vamos a dividir entre el valor absoluto que determinamos en el anterior, que viene siendo el agua ingresada, ¿verdad? Ahí vamos a determinar un porcentaje de decir, bueno, a ver, ¿cuánto del agua reaprovechada
en total del consumo de agua que tuvo la empresa corresponde. Ahí sería el indicador eh, que hasta ahorita vamos a tener un porcentaje. Si ustedes hacen los cálculos en de estos valores relativos, pues vamos a tener un porcentaje. Pero aquí lo interesante es ver cuáles son los parámetros. José Luis, eh, nosotros como auditores decir, oye, pues ya tengo los parámetros, la empresa lo determinó, nosotros lo estamos validando. Obviamente va a haber un experto en cada área, o sea, nosotros no somos ambientalistas, ¿verdad? Cada quien, como luego se dice, zapatero a sus zapatos, pero en cuestión de parámetros para efectos de revelarlo de tal medida o no, porque también se habla, cuando puse el ejemplo del caso de las empresas cerveceras, por ejemplo, que hay una cervecera muy grande en México que tiene 8 o 9 plantas en el país. Este punto va a ser muy relevante, el porcentaje que va a generar. Entonces, de ahí es, fíjate bien, José Luis, a ver qué opinas. Solamente como auditores expresar una redacción en la nota de los estados financieros o dependiendo del parámetro que exista, llevarlo a una salvedad. Bueno, las NIS tienen dos enfoques. Uno, el primero es que es cómo las entidades deben de empezar a identificar estos 30 indicadores. Por otra parte, todas aquellas entidades que se auditen para este año del 2025 ya y que tengan como normatividad las normas mexicanas, pues ya expresaron y ya indicaron que este tema, si lo revelan o no lo revelan en sus estados financieros, en este caso en las notas, pues el auditor no puede opinar. Por otra parte, vimos el comunicado en el diario oficial de todas del 28 de enero, en donde indica que todas aquellas empresas que estén listadas en la bolsa deberán de empezar a revelar información conforme a las normas internacionales de sostenibilidad, las NIIs, y también ahí comentan que para efectos del año del 2025, pues simplemente será empezar a revelarlos. En el año del 2026 estarán sujetas a un aseguramiento bajo, y en el año del 2027 ya deberán de ser aseguradas en su totalidad, con un aseguramiento alto. En México, pues ya también se comentó o se promulgó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con respecto a este punto, en donde simplemente el auditor en el año de 2025 no va a mencionar nada. Y esto significa que para los años futuros, si las entidades quieren tener una evaluación, deberán de contratar un servicio de aseguramiento. Esto significa que los auditores, per se, por su trabajo, no podrán efectuar o dar un comentario acerca de si lo cumplen o no lo cumplen. Pero el reto que sí tenemos todos los contadores, ya sea en las entidades o como auditores, es empezar a familiarizarnos con estos términos que vimos nosotros en la secundaria o en la preparatoria, con temas químicos. ¿Por qué? Porque como comentaba en el tema de gas efecto invernadero, en el libro se menciona que el indicador deberá ser en toneladas métricas. Sin embargo, de acuerdo a lo que yo investigué, dice que deben ser en millones de toneladas. Entonces, pues ya debemos de identificar, investigar más, preguntar en el CINIF si esto es así o qué va a pasar. Entonces, lo que sí es importante es que como reto, pues tenemos que empezar a familiarizarnos con todas estas palabras, fórmulas químicas. ¿Por qué? Porque si yo soy el preparador,
pues debo de presentar una información real. Y para eso, pues debo de saber que lo que estoy plasmando, pues es correcto. En el caso del auditor, cuando sea contratado para dar este trabajo de aseguramiento, pues también debe de familiarizarse, a pesar de que a lo mejor tenga un experto, pero pues él, por efectuar este trabajo, pues deberá verificar que efectivamente, pues estén las unidades de medida sean las correctas, este qué pasa si se incrementan o se decrementan, conocer los procesos implementados para mitigar el impacto. Entonces, y ya nos metemos a otros temas que, bueno, no están relacionados aquí, pero que en temas, pues ya en la norma te hablan de doble materialidad y que tendremos que después explicar a qué se refiere eso. Entonces, ahorita es nosotros como auditores, simplemente las empresas determinarán si presentan o no. Como yo comentaba desde un inicio, pues creo que es importante que ya todas empiecen a identificar cuáles métricas les son aplicables en mayor o menor medida, empezar a determinar o establecer políticas y procedimientos para mitigarlo. ¿Para qué? Para que en el año de 2026, pues presenten información mejor. Y como comentaba ya, y más al rato lo comentará Miguel, pues ya las entidades federativas, pues ya vieron que aquí hay una oportunidad de recaudar, pero también que ese impuesto pues se aplique a mitigar, porque nuevamente la normatividad y la Agenda 2030 pues lo que está buscando es que la continuidad, en este caso no del negocio, sino de la humanidad, en las NIS, pues la continuidad de la entidad, igual de las normas internacionales. Entonces, pues creo que ese es el reto que vamos a tener todos. Muy bien, José Luis, gracias. Ok, pues aquí seguimos con lo que viene siendo el agua residual, que es un punto que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque eh, puede tener aspectos negativos ambientales que, que pudieran llevar a temas preocupantes en el medio ambiente. Entonces, aquí es también el volumen del agua residual expresada en metros cúbicos y el valor relativo, pues es el volumen que se adquirió del agua residual dividido entre los ingresos netos de la empresa. La fuente viene siendo los medidores de agua de la entidad. Es la mayor fuente, digamos que confiable, pero hay unos casos en donde cuando no exista medidores, lo que dice la norma es de que debe de hacerse una estimación, obviamente con un experto y que ese experto emita un informe, ¿verdad? Para efectos de valorarlo y pues, tomarlo como una referencia en la fuente. Seguimos con el siguiente indicador, que viene siendo el agua residual, pero ya tratada. Estamos hablando de que ya pasó por un proceso, que esa agua residual ya está pasando por un proceso de cambio, de transformación y dejarla como agua para las plantas, para los campos, de tal manera que no es potable, pero se puede reutilizar perfectamente, ¿verdad? En muchas partes de cada entidad federativa, pues existen plantas tratadoras de agua. Y precisamente, pues es eso, ¿no? El dar, o eliminar algunos elementos que pueden afectar al medio ambiente a través de esas plantas tratadoras. Aquí, el valor absoluto, pues es el volumen del agua residual tratada y el relativo, el valor relativo es ese valor, ese valor absoluto dividido entre el valor absoluto del agua residual. Es decir, aquí en este valor lo que se busca es, oye, del total del agua residual que se adquirió,
qué porcentaje estuvo tratada? Básicamente por ahí va. Ok. Y luego Bueno, ya, ya entramos al tema de zonas con estrés hídrico. Y lo primero que debemos de entender es qué significa el estrés hídrico. El estrés hídrico es cuando la demanda de agua en una zona es mayor al agua disponible de esa zona. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues hemos visto que los niveles de agua en el Cutzamala han disminuido y pues somos millones de habitantes que estamos aquí en Ciudad de México y en la zona conurbada. Entonces, pues puede haber un riesgo. Me imagino que en zonas como en Chihuahua, en donde radicas, José, pues también hay zonas en donde pueden existir o tengan este problema. Entonces, aquí se determina el valor absoluto por el volumen de agua ingresada de zonas de estrés hídrico, expresadas en metros cúbicos, y el valor relativo, pues es el valor absoluto entre el valor absoluto del ipso 7, que es el de total de agua. Y eso simplemente nos vamos a obtener un porcentaje y vamos a ver qué sale de eso. Y las fuentes, pues son fuentes externas que pueden ser el WRI, Aqueduct Water Risk Atlas, que es un atlas que está ahí. Hay páginas de internet, los registros internos que pueda llevar la entidad y los comprobantes de proveedores, así como el Sistema Nacional de Agua de Información. Esto a nivel nacional. Y con el IPSO 12, que es el uso de suelo cercano ah, a zonas de riesgo. un Sí, comentario dime. ahí, José Luis. Sí, haz de cuenta que ahí en este, precisamente, que acabas de comentar, aquí el estrés hídrico, pues sí, en Chihuahua también se ve un efecto de esta manera. Existen varios viñedos por acá, existen también varias huertas nogaleras, entonces ahí es donde se ve este efecto, ¿no? Precisamente por lo que acabas de comentar, existe estrés hídrico y hay análisis en donde el consumo es importante, pero pues no llega al valor que se requiere. Ese sería nada más mi Exacto. comentario. Ok. Y en el uso de suelo cercano a zonas de riesgo para la biodiversidad, esto se refiere a que hay zonas que los gobiernos indican que existe la biodiversidad, en donde es muy importante el medio ambiente para poder tener un equilibrio entre los seres que lo habitan. Entonces, pues hay que identificar si dentro de nuestras entidades el proceso productivo, la planta, la fábrica se encuentra en estas zonas. Eso es lo relevante. Y pues esto se determina en el primer valor absoluto se determina en metros cuadrados porque es el número de predios o administración de predios cercanos a las zonas de riesgo para la biodiversidad. Y el valor relativo pues es el valor absoluto entre el total de metros cuadrados del total de predios, expresadas en porcentaje. Por ejemplo, muchas de las críticas ahora que sí se construyó el Tren Maya, pues es que era una zona de biodiversidad en donde pues sufrieron seguramente pues, varias de las especies que vivían en esas zonas. Y las fuentes pues son los listados de áreas protegidas de México. Ahí hay una página del CONAM y los inventarios de las zonas claves para la biodiversidad desarrollados por esta institución denominada QEBER. Entonces, eh, estos son los indicadores básicos de sostenibilidad que habíamos comentado que los habíamos dividido en tres y este de inversión sostenible que decíamos que puede ser aplicable a todos los demás indicadores. También es un indicador cuantitativo y lo que busca este indicador es cuánto las entidades están invirtiendo o están gastando para efectos de minimizar los riesgos en el impacto ecológico. Y se deben desglosar por las propiedades, planta y equipo, instrumentos financieros si es que los tienen, y en gastos, porque acuérdense que también
las empresas pueden invertir en bonos verdes y este tipo de instrumentos. Es el único que no tiene valor relativo y las fuentes son el estado de situación financiera y notas, el estado de resultado integral y los comprobantes de proveedores. Muy bien, pues aquí ya sigue el tema de los impuestos ecológicos, ya dejamos a un lado los 16 indicadores de las normas de información de sostenibilidad, eh, que recuerden, es un tema que es totalmente aplicable a todo tipo de empresa, empresa grande, mediana o chica. Y ya pues vamos viendo el tema fiscal, el tema de los impuestos ecológicos. Aquí Miguel, a ver qué traemos de los impuestos fiscalmente, qué traemos a nivel federal y a nivel local. Pues sí, muchas gracias, José, aquí y nuevamente gracias a toda la audiencia. Pues mira, un poquito este tema realmente no es un tema nuevo, ya se ha venido trabajando y como lo comentó José Luis, esto ya tiene años. En realidad aquí, por estos efectos del cambio climático que se empezó a ver hace poco tiempo, fue cuando se le dio mayor auge a estos temas, ¿no? Sin embargo, pues México y algunos otros países ya desde años anteriores han venido trabajando en ver la forma de cómo mitigar el cambio ecológico. ¿Por qué? Porque realmente han visto que estos impuestos ecológicos han sido una herramienta muy relevante para promover la sostenibilidad y financiar sobre todo aquellas iniciativas medioambientales. ¿Por qué? Porque también, así como todas las empresas tienen de alguna u otra forma, y como fue comentado, una afectación directa en la ecología, pues esto debe de estar cubierto a través de algunos mecanismos, ¿no? Entonces, aquí en México, los gobiernos estatales son los que están marcando la pauta desde el punto de vista de la implementación de impuestos ecológicos. ¿Por qué? Porque lo que dicen y el objetivo principal de estos impuestos, llamados también impuestos verdes, es reducir el daño ambiental en primera instancia, ¿no? Y entonces, aparte, ¿qué pasa? Pues es un medio de recaudación para incrementar los ingresos del gobierno, ¿no? En estricta teoría, estos impuestos ecológicos o estos impuestos verdes deben de llevar como objetivo primordial el estar financiando algunos proyectos donde puedan hacer un revés de la afectación que le hemos hecho a la ecología. En algunos casos, pues dicen que se van a invertir en esta parte de cómo puede ser sostenible el tema de la madera, por ejemplo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, yo ya tengo parcelas que son sustancialmente capaces de autogenerar su propia materia prima. Entonces, vamos viendo que esto no es de ahorita. Últimamente sí, como bien comentó José Luis y José, aquí en los últimos 2 años se han incrementado y ahorita vamos a ver todos los estados que traen ya esta definición de impuestos verdes y esa parte de cuáles son los principales impuestos que se están llevando a cabo por las entidades, pues al final del día los divide, los podemos dividir, así como José Luis comentaba, oye, tengo el del agua, tengo el de la energía, tengo el de emisiones, así también los impuestos. Aquí los impuestos vienen divididos en 4 subgrupos. ¿Cuáles son? El de extracción de materiales del suelo, subsuelo, petróleos y minerales. Otro muy particular es el de emisión de gases hacia la atmósfera.
el siguiente, que es el de contaminantes al suelo, subsuelo y el agua, que aquí ya se platicó mucho porque es un tema muy particular el tema del agua, y también el impuesto de depósito o almacenamiento de residuos, ¿no? Oye, ¿cómo estoy manejando? ¿Dónde estoy depositando? ¿Cómo estoy transportando los que son residuos peligrosos? Prácticamente aquí en México son estos cuatro principales rubros los que se están marcando como susceptibles a la determinación y cálculo de los impuestos verdes. Y ahora sí, vamos a ver qué Miguel, estados. Mande. Miguel, sí es lo que te iba a preguntar, que en qué estados ya existen y cuántos son. Exacto, ya actualmente traemos 16 entidades, donde vamos, particularmente, y por eso les decía que esto ya tiene mucho tiempo, el estado de Quintana Roo, 17. son 17 estados, ¿no? Ahí hay una Sí, situación en ese slide, pero son son 17 17. estados. Son 17 estados, y les decía que esto es muy tan viejo como que el estado de Quintana Roo fue el primer estado en incorporar un impuesto ecológico y esto viene desde 2007. O sea, ya llevamos casi 20 años, vamos para 20 años en la implementación del primer impuesto ecológico aquí en México. Y no obstante, también hay un estado muy particular que es Nuevo León, el cual ya publicaron los impuestos ecológicos, pero estos van a entrar en vigor a partir de 2027. Entonces, si nos damos, si vemos esa perspectiva, prácticamente en 2027 ya llevaremos 20 años con ciertos estados en relación con estos impuestos ecológicos. Ciudad de México es el estado que para este año, uno de los estados que para este año ya tiene un impacto de impuestos ecológicos y ahorita vamos a ir visualizando cada uno de ellos. Ahora bien, eso no quiere decir que los otros estados no estén trabajando en esto. ¿Por qué? Porque al final del día, como lo hemos visto, es un mecanismo de recaudación. Sabemos que ahorita sí los estados están batallando mucho en la generación de ingresos propios. Entonces, este puede ser un mecanismo bastante relevante y por eso les pongo un ejemplo. El estado de Tabasco es uno de los estados que ya está en pláticas con sus legisladores para efectos de implementar los impuestos ecológicos, ¿no? Y la iniciativa inicial de Tabasco es que va por los cuatro rubros. O sea, aquí podemos ver y vamos a analizar un poquito qué estados y cuáles son los impuestos que se están generando, pero en el caso de Tabasco particularmente, ahí sí estamos hablando de que vamos a hablar de la extracción de materiales, de las emisiones en la atmósfera, de lo que es el subsuelo, lo que son contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y de depósitos y almacenamiento de residuos. ¿Qué otro está? Que ese es el que ya está prácticamente en pláticas, ya no creo que tarde mucho. Yo creo que así como también ahí comentaba José Luis anteriormente, que en 2027 ya debe de haber algo bastante sólido en esta materia para efectos financieros, pues para efectos fiscales también, ¿no? Entonces, yo considero que Tabasco sí va avanzado en este tema y seguramente, si no es este año, el siguiente, pero ya estarán promulgando estas disposiciones. Y también el estado que sí los estados que se pusieron las pilas y cubren todos estos impuestos es Durango y Zacatecas. Ellos sí ya tienen las bases donde nos establecen cómo es que se van a calcular y a enterar los impuestos ecológicos, que nos vamos
vámonos hacia los aspectos financieros que comentaba José Luis. En el tema de emisiones de gases van por toneladas, ¿no? En emisiones en la parte del agua van por metros cúbicos, del suelo y subsuelo van por metros cuadrados y cada uno define, hay otros que es en el tema de traslado de residuos o extracción de materiales donde son cuotas, ¿no? Y para eso sí tenemos que irnos a la legislación de cada uno de estos estados. ¿Por qué? Si nos vamos un poquito más adelante, José Luis, vamos a poder ver cuáles son los estados, otro más, por favor. ¿Cuáles son los estados y en esta parte de los impuestos que están generando las entidades, ¿no? Y decimos, oye, en extracción de materiales, pues tenemos estos 8, 9 estados, ¿no? Que es Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Nuevo León. Transporte de materiales, el único estado que lo ha implementado es Nayarit, no hay otro. En temas de emisión de gases, ahí vamos a ver Baja California, Durango, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí. O sea, aquí estos son los más relevantes. En emisión de contaminantes, la Ciudad de México, ¿no? Y muchos nos han preguntado, oye, ¿y entonces qué pasa en Ciudad de México como en algunos otros estados? Se paga una verificación vehicular, ¿no? Y muchos nos han dicho, oye, pero es que ese es un impuesto. No, realmente no, porque no te están cobrando el impuesto por las emisiones contaminantes, ese es más un derecho. Entonces, no hay que confundir este tipo de conceptos porque pareciera, no, muchos dicen, es que pareciera que estoy pagando un impuesto por la emisión porque ahí Impuesto tengo la doble, ¿no? verificación, exacto, y la realidad es que no es así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esto, ¿por qué? Porque si pensamos que es un impuesto doble y tratamos de meter algún juicio, pues nos van a decir, oye, pues dime en qué momentos consideras que es doble, ¿no? Por Porque el eso es bien otro, importante Miguel, el otro más bien es el permiso que te dan para poder, circular, transportarte, ¿no? O circular exacto. en ese estado, ¿no? Es correcto. Entonces, como podremos ver, pues aquí prácticamente se establece cuáles son las entidades que sí realmente han estado trabajando mucho y lo que sí es un hecho, ¿no? Lo que es Campeche, pues Campeche podemos decir que inició esta parte, fue el segundo estado que inició estos impuestos ecológicos. Él inició en 2010. De ahí viene Coahuila en 2012, le siguió, y prácticamente de 2020 a 2024, pues los demás estados. Entonces, sí es bien relevante este tema. Como bien dice, nosotros contadores, pues no somos los expertos en la medición y en siquiera dar alguna opinión si se está considerando de manera adecuada. Pues realmente nosotros tenemos que allegarnos de esos expertos para efectos de que ellos emitan y puedan validar que lo que se está presentando ante las autoridades, lo que estamos calculando, es lo que debe de ser, ¿no? Aquí sí es ver quiénes son, si van a haber empresas certificadoras como lo hay para el tema de hidrocarburos en esta parte de los controles volumétricos que hay entidades que certificadoras, no sabemos esta parte cómo se vaya a manejar y si posteriormente vaya a haber algún otro o algún otro cambio, ¿no? Entonces, realmente en el tema de dictámenes de este tipo de impuestos no los hay como tal. No hemos visto que haya, pero con esta parte donde ya se incorporan las normas financieras, pudiese ser que después nos tengan ahí que imputar una obligación más, ¿no? ¿Por qué? Y Volvemos a lo Miguel, mismo. Miguel, entonces, podríamos esperar que en el tema federal, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, este, indique que ahora todas las entidades deberán revelar, por ejemplo, esta información en sus notas, en el ICIF y en el CIPRED. Sí, yo considero que sí, o sea, vamos, como comentaste, José Luis, esto llegó para quedarse. Y la verdad es que las autoridades cada vez nos
están poniendo mayores obligaciones y a los contadores pues tenemos que ir revelando ciertas situaciones conforme se va modificando pues nuestra realidad, ¿no? Y es una realidad que este tema llegó para quedarse, como bien dijiste, y posteriormente pudiera estar indicándose en el dictamen fiscal o en los estados financieros, etcétera, ¿no? Pero a Sí, la autoridad de alguna u otra forma le va a llegar esta información. sí, porque a la autoridad, como la finalidad es saber si esa empresa sigue como o continúa como negocio en marcha, pues al SAT yo creo que será importante saber qué negocios continúan, ¿no? Porque pues al final del día son sus clientes, de donde se Exacto. obtienen los ingresos para que el país pueda funcionar, ¿no? Exacto, y también esta parte donde volvemos, ¿no? Desde que empezaron estos temas de la industria limpia y que se certificaban como industria limpia, etcétera, entonces, pues, o sea, ya México tiene un camino recorrido relevante en esa materia de la ecología. Sin embargo, en materia fiscal y en materia financiera, pues apenas es donde se está llevando ese auge, ¿no? Hay particularmente, por eso es que los estados dicen, bueno, de aquí me allego de recursos, esperemos que el fin de la recaudación de estos impuestos sí lleve o sí recaiga en los proyectos ambientales, ¿no? Y no se utilicen para otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, por ejemplo, ya ves que en la industria inmobiliaria hay el certificado LED, que es un Ujú. sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde. Exacto. Entonces, ya vemos que muchas industrias, pues esto ya, como dices, no es de ahorita, sino de varios años, que ellos Sí. sí se adelantaron a este tema y que, bueno, son parte de lo que ahora las entidades deberán investigar o buscar esa certificación, pues para demostrar que efectivamente hay una disminución en los impactos ambientales y que también en estas leyes hay algunos estados que dan algunos incentivos, ¿no? No todas, pero creo que algunos estados dan incentivos en donde dicen, oye, pues si bajas esos indicadores, pues la base, Tienes un crédito, ¿no? Ajá, exacto. un crédito fiscal, ¿no? Sí, es correcto, José Luis, y va a depender de cada uno de los estados, ¿no? La realidad es que sí, sería demasiado complejo ahorita platicar de los 17 estados y cuáles son sus reglas, pero efectivamente hay que irnos caso por caso, particularidades y estado por estado. Y para conocer el objeto, base y sujeto, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se va a medir? Miguel, ahorita comentas de que existen 16, 17 entidades, pero ¿qué noticias tienes del resto, para completar ya todo el kit, ¿verdad? Entre ellas, Sí. pues está Chihuahua, ¿verdad? Chihuahua no aparece tampoco. No, y fíjate que Chihuahua, hay otros estados como Chihuahua, Puebla, Puebla, Sonora, Sonora, Sinaloa, exacto, donde todavía no está promulgada alguna iniciativa o se haya presentado alguna iniciativa en estos efectos, como sí en Tabasco, ¿no? Tabasco, aunque ahorita no lo hay, ya ellos ya tienen un camino recorrido en esta parte de la legislación local, pero Chihuahua y Puebla no tienen ahorita algo dentro de su proceso legislativo que pudiese llevar una guía para estos impuestos verdes o impuestos ecológicos. Sin embargo, como bien comentaba José Luis, ¿no? Y como se ha comentado, esto de aquí en adelante va a ser un nicho bastante interesante para los gobiernos locales, ¿no? Porque es cómo voy a recaudar. Y volvemos, esperemos que sí se utilicen los recursos para los proyectos de reversión de los efectos del cambio climático, porque pues sí lo necesitamos, ¿no? correcto. Gracias, Miguel.
No, y básicamente en temas de impuestos, realmente nos tenemos que ir a los estados y ver cómo posteriormente las entidades, el gobierno federal va a impulsar. Porque sí, una de las situaciones que tenemos es que pues estamos inscritos al proyecto de que en 2030 debemos de bajar el impacto ecológico o revertir los efectos de los contaminantes hacia la atmósfera, y pues de alguna forma se tendría que incentivar fiscalmente esta situación, ¿no? Por ahí tenemos temas muy particulares donde hay incentivos para energías renovables, inversiones en este tipo de situaciones, pero no tan relevantes como, oye, necesitamos trabajar en esto, ¿no? Porque no nada más vienen estos bonos de carbono, o sea, son más situaciones las que tendrían que el gobierno federal estar incentivando. Miguel, y nada más para también abonar a lo que comentas, a nivel federal existe la Ley General de Economía Circular, en donde mucho de lo que se busca es eh, identificar procesos en donde yo pueda disminuir los residuos o reaprovechar productos en mi proceso productivo. Y bueno, nada más comentar que en la Ciudad de México ya existe esta ley general de economía circular, pero en la mayoría de los estados todavía no está. Entonces, hay que recordar pues, estas leyes locales pues a medida que vayan en concordancia con la ley federal, pues se evitará que los contribuyentes se inconformen y puedan presentar juicios, ¿no? Correcto. Pero bueno, es difícil o se tendría que modificar esta ley federal, pero bueno, comentar que eso ya existe y que, por ejemplo, por lo menos en Ciudad de México ya está y que las penalizaciones van con multas hasta cierre de plantas. Así es, José Luis. Y pues bueno, Listo. Pues con muchas esto gracias a estaríamos todos concluyendo, ustedes. Alex. Perdón, gracias a todos ustedes por este espacio, por el tiempo. Es un tema bastante importante, bastante extenso. A continuación daremos el espacio para que podamos responder algunas preguntas. Si gustan, primero a que atendamos a la sección de preguntas y respuestas. Posterior a ello, abriremos micrófonos para que quien guste pueda aportar, pueda hacer algún comentario o podamos resolver sus dudas. Entonces, empecemos aquí por las que tenemos en la sección de preguntas y respuestas. Nos dice Antonio Uribe. Entonces, ¿para qué sirve el ISR y el IVA? Y el IEPS no se supone que es para el pago de los gastos del Estado. ¿No se incluyen estos efectos en el PEF? ¿Qué nos Pues, pueden pues decir de esto? Pues mira, el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS, son impuestos que van destinados a ciertos gravámenes, al ingreso, a la rentabilidad, a los actos o actividades que realizan las empresas y a los productos o servicios muy particulares. Estos impuestos verdes, y esos tienen una finalidad muy particular. Ahora, estos impuestos verdes son estatales. ¿Y cuál es el objetivo principal? El incentivar las mejores prácticas de manera ambiental. Y la segunda es que se inviertan en proyectos de inversión para revertir el cambio climático. Entonces, son completamente distintos y el objetivo es completamente separado. No podemos confundir. Además de que estos impuestos, los tres que mencioné, IVA, ISR y IEPS, son impuestos federales. Estos, que son los impuestos verdes o impuestos ecológicos, son estatales y cada estado tiene, así como son libres y soberanos, también tienen las facultades para cobrar algunos impuestos, así como es el impuesto De sobre hospedaje. láminas, el de hospedaje, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que confundir, son impuestos que no llevan la misma base. Por eso no podemos decir que son dobles.
Perfecto, gracias. Tenemos otra persona que nos pregunta por acá, ¿se espera que los lineamientos para calcular el impuesto se publiquen pronto? ¿O qué se tiene que hacer para calcular el impuesto en tanto se publican? Mira, los 17 estados que ya mencionamos que tienen los impuestos ecológicos, allí viene la base, la cuota en su caso o cómo se va a medir. En el caso de emisiones a la atmósfera, siempre se van a medir en toneladas cúbicas o en metros cuadrados en el caso del suelo, subsuelo o metros cúbicos en el agua. Nos tenemos que ir a nuestras legislaciones particulares para efectos de poder analizar cuál es la forma de calcular este impuesto. Pero los que ya están trabajando, que son los 17 que comentábamos en la plática, ya tienen su base, quién es el sujeto, cuál es la forma de calcularlo y cuál es la forma de enterarlo. Miguel, y en la mayoría, por ejemplo, en lo que se refiere a gases de efecto invernadero, creo que el común denominador es el dióxido de carbono. Sin embargo, Exacto. el metano y el óxido nitroso y otros productos químicos, puede ser que no estén en todos los grabados en los estados que están grabando este tema de gases de efecto invernadero. Entonces, sí es importante, pues, identificar, irse a la ley estatal que les corresponde y verlo. Aunque, por ejemplo, muchos de nuestros clientes que nos están escuchando, pues pudieran tener oficinas o plantas en diferentes estados. Es Entonces, pues lo que tendrían que identificar es en ese estado en donde están operando, pues qué es lo que están haciendo, cómo se está haciendo. Ahorita escuchaba que hay un horno en San Luis Potosí que no genera gases, efecto. Ah, bueno, pues simplemente deberá de contarse con toda la información que sustente que esa maquinaria pues no está generando ese tipo de gases. Pero bueno, nuevamente lo importante es identificar esos 30 indicadores y de esos 30 indicadores, cuáles están grabando en cada una de los gobiernos estatales y pues empezar a trabajar en minimizar los efectos o los impactos en el medio ambiente y por lo tanto en el pago de este tipo de contribuciones y o de obtener en su caso pues, los beneficios en caso de cumplir con lo establecido en la misma ley, ¿no? Vale, correcto. gracias. Tenemos aquí a Aldo Guardiola que nos dice, una persona moral no pública que emite estados financieros bajo las normas de sostenibilidad, perdón, normas internacionales de información financiera, ¿estará obligada a presentar su información de sostenibilidad o puede emitirla por normas de información de sostenibilidad para 2025? No, en la normatividad internacional, si estás conforme a normas internacionales de información financiera, pues están las normas internacionales de sostenibilidad. Y estas normas internacionales de sostenibilidad se aplican principalmente a todas las empresas que están en bolsa. ¿Y por qué es así? Porque generalmente esto está en Estados Unidos. Si nos vamos a las estadísticas, pues en Estados Unidos la mayoría de las empresas está en bolsa, independientemente de que sea pequeña, mediana o grande. Y aquí en México lo que hicieron fue, como hay pocas, si nos vamos a las empresas listadas en México, pues hay pocas que están listadas. Entonces, por eso aquí el CINIF dijo que todas las empresas que tuvieran como marco, pudieran aplicar deberían de aplicar y revelar en sus notas las NIS. Pues en el marco internacional, pues si no te lo están requiriendo, pues podrías aplicar el marco nacional, pero bueno, yo creo que debería de estar en concordancia, entonces yo creo que la sugerencia es si vas a adoptar, pues si estás llevando las normas internacionales, pues aplica las normas internacionales de sostenibilidad, aunque en esas normas no te dicen que no lo hagas, porque simplemente sería revelada como otra información. Pero bueno, aquí sería ver el beneficio del por qué sí o por qué no, porque parte de lo que se veía
con el CINIP es que las empresas mexicanas que tengan como marco la norma nacional, pues pudieran decir, oye, pues mejor me voy al marco internacional porque como no estoy listada, pues no estoy obligada a revelar esta información. Pero nuevamente, ya comentamos que esta normatividad o este aspecto de sostenibilidad llegó para quedarse y que tarde o temprano, aplicando norma nacional o internacional, debemos de aplicarlo. Pero bueno, creo que es bueno que sí empiecen. Y si tú dices, oye, pues no estoy obligado, pero quiero hacerlo, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Vale, aquí hay algunas preguntas de Ricardo Martínez que nos dice dos cosas. ¿Existe una mecánica para determinar las emisiones de gases permitidos a la atmósfera y dónde se puede adquirir? ¿Y cómo calculo la emisión de gases que mi maquinaria, una caldera, emite a la atmósfera? Bueno, ya hay calculadoras y hasta el CINIF también comentó que está trabajando con ciertos organismos certificadores para poder hacer este tipo de calculadoras. Pero nuevamente habría que, en temas específicos, ir a acercarse con este tipo de entidades que se dedican a certificar y que contarán con todos los elementos pues, para poder empezar a medir. Y lo que les comentaba, los gases efecto invernadero uno y 2 son muy sencillos porque la mayoría de la información está dentro de las facturas de los proveedores. El tema va a ser con aquellas, el alcance 3 en donde cómo vamos a medir el impacto de estos gases de nuestros colaboradores, de nuestros clientes o de nuestros proveedores. Entonces, ese ahí sí va a ser el reto. Perfecto. Eduardo Beristain nos dice, ¿qué estados dictaminan los impuestos ecológicos o verdes? Gracias, creo que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, hasta el momento, de acuerdo a lo que nos comentaba Miguel, todavía no hay una obligatoriedad, pero no dudamos de que igual en el futuro, pues digan, oye, pues esto, alguien va a tener que revisar esto. Exacto. Ni como dictamen, ¿no? O sea, lo que se comentó es de que ya existe publicado el impuesto ecológico en estas entidades federativas como sujeto, objeto, base, tasa, pero no propiamente que se emita un dictamen local, ¿verdad? Correcto. Y también allá hay, o sea, el término dictamen, para efectos de nuestras normas de auditoría, dictamen es únicamente para estados financieros. Y hay otros informes que ya habíamos visto y que ya lo mencionó en este 28 de enero en el diario oficial. Hay este aseguramiento limitado y aseguramiento razonable. El aseguramiento limitado, pues su grado de aseguramiento es más bajo que el razonable. El razonable es más alto. Entonces, desafortunadamente, pues las autoridades y luego utilizan el término como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, en este tema de aseguramiento o que la autoridad llame dictámenes, pues habría que ver qué es lo que dicen y cómo se debería de hacer y quién lo debería de hacer. Vale, Hilary Barajas nos dice, las empresas que son socialmente responsables actualmente ya presentan estas mediciones o solo se enfocan en el uso de procedimientos menos contaminantes. Este, pues desconozco, pero pues sería ver cada una de las empresas si esto ya están emitiendo esta normatividad. Hay que recordar que las normas de información de sostenibilidad se dieron a conocer en mayo del 2024. Entonces, por lo tanto, yo creo que pues a lo mejor estaban llevando a cabo, si es que estaban ya viendo temas de revelación mediante otros marcos que existen a nivel internacional, pero no ni con normas internacionales, que eso también fue a partir se dieron a conocer en el 2023. eh, pero bueno, eso ya creo que es de cada una de las empresas y habría que ver qué es lo que están haciendo y ver cómo lo están revelando e indicando qué marco utilizaron para este fin.
Porque sí, Incluso, José Luis, si estás de acuerdo, es el tema de la aplicación de las fórmulas, ¿no? Porque esos indicadores que se platicaron tienen una forma de determinarlas muy particular pues valor y hay que relativo ver y el cómo valor. exacto, y hay que ver cómo lo están ellos, mostrando para efectos de la empresa socialmente responsable, que puede ser que sean las mismas, no lo sabemos. Sí, ya dependerá de sí, cada empresa y ver sus estados financieros o ver qué información están revelando. pero lo Correcto, importante es de que si es una empresa que es socialmente responsable, pues ya lleva un avance, ya lleva correcto. procesos y tal vez en temas de cuantitativos, tal vez no tanto, pero en temas cualitativos, en temas de gobierno corporativo, de tema de recurso humano, social, etcétera, de eso sí tienen ya, Un porque avance. ajá, una base porque se los piden también, ¿verdad? No cualquiera es una empresa socialmente responsable. Gracias. Aquí Magali Preciado nos dice, las normas aclaran a qué se refieren con el indicador sobre operaciones cerca de zonas protegidas. ¿Indica cuánto es cerca o a qué se refiere con cerca? Bueno, ahí en lo que se habla de las NIS, te hace referencia a que vayas y consultes ciertas páginas y en esas páginas te van a decir si tu entidad está muy cercana, pero en las NIS como tal no hay un kilómetro a la redonda o cerca de, como sí lo menciona, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, cuando te hablan de los gastos de viaje, que en una zona o en una franja de 50 kilómetros, Miguel. Sí, exactamente, donde te dice, oye, la franja fronteriza corresponderá a los 20 kilómetros de la franja, etcétera, ¿no? Aquí no te dice, Si aquí realmente no no. marca, no marca la normatividad, no marca un límite. Sería cuestión también de ver después en las normatividades locales si ellos ya especifican algún tipo de kilómetros o áreas o superficies, ¿no? Ujú. Vale, gracias. Tenemos aquí también una pregunta bastante importante. Nos dice, ¿tendremos o tendrán algún curso para ver a detalle las métricas y nos apoyen a las empresas a arrancar estos indicadores? Sí, con los IPSO o los indicadores que son sociales de recursos humanos y de gobernanza, este, vamos a dar posteriormente algunas pláticas, pero la verdad es que ahí creo que no te deberías de preocupar tanto, porque la verdad es que si tú vas y ves los indicadores, pues son muy sencillos, o sea, y sabemos a qué áreas. Por ejemplo, todo el tema de indicadores sociales y de recursos humanos, pues tenemos al área de recursos humanos que deberá de tener o debe de tener esa información. Lo único es que ahora, pues simplemente, pues la vamos a tener que presentar como nos los pide. Dentro del marco, nos indica en el tema de recursos humanos, oye, pues dime la totalidad de empleados. Ahora dime cuántos son hombres, ahora cuántos son mujeres, oye, cuántos de ese grupo, hombres y mujeres, trabajan en nivel operativo, cuántos trabajan en nivel gerencial y cuántos a nivel directivo. Entonces, creo que esa información ya muchas empresas sí lo tienen, pero a lo mejor no lo tienen o no lo revelan cada mes a su dirección, pero creo que eso es más sencillo. Y en el tema de gobernanza, pues también ese será con el área legal interna o externa que nos deberá de proporcionar esa información, salvo todo lo relacionado con la protección de datos y de información, que eso sí nos debemos de llegar pues también al área de sistemas, interna o externa, en donde nos indique esta información. Pero creo que los términos y las fórmulas pues, son muy entendibles, pero sí haremos algunos indicadores y con gusto los podemos apoyar en la implementación. Claro que sí, para esto les pedimos estar muy pendientes de todos nuestros boletines, nuestra comunicación externa también por medio de redes sociales. Nos pueden seguir en todos los canales para estar al pendiente y, pues bueno, registrarse.
Y Pero- perdón, Alejandro, y también empezaremos nuevamente a subir, ya hemos hecho boletines desde el año pasado del tipo de métricas. En este mes de febrero posiblemente salga el de las métricas ambientales, que se publicará en la revista Veritas, y posteriormente está que ya también fue entregado el de temas sociales. Y bueno, ahorita estoy trabajando en el tema de gobernanza, pero también igual volveremos a empezar a subir esta información, pues para que se vayan familiarizando de lo que se debe de revelar y de lo que debe de hacer cada una de las empresas. Gracias. Vamos a responder un par más. Nos dice Juana Ramírez. Entiendo que deberemos contar con la información que sustentará lo que reportemos y que será evaluada para el auditor. ¿Qué sucede con las empresas que no se dictaminan? Bueno, pues hay dos aspectos, Juanita. Uno es que te puedes dictaminar y, como comenté, no incluir esta información en tus estados financieros del año del 2025. Entonces, pues si no la incluyes, no pasa nada, y si la incluyes, tampoco. Pero que sí es importante, y también eso ha hecho mucho énfasis el CINIF, es que todas las empresas empiecen a identificar todas estas 30 métricas y cuáles en mayor o menor grado les van a impactar en temas ambientales. Entonces, ya comenté, esto llegó para quedarse, y también tarde o temprano todas las empresas, de acuerdo a nuestro criterio, es que las van a tener que aplicar, ya sea las normas nacionales o las normas internacionales, y que adicionalmente, pues ya vemos que allá hay ciertos gobiernos estatales que ya implementaron ciertas bases para poder pagar. Entonces, pues de entrada, esas entidades, la mayoría está viendo lo de los gases de efecto invernadero y también de los productos y desechos que hay. Entonces, y de la extracción, por ejemplo, para las empresas mineras o las caleras o todas esas empresas, pues ya van a estar más vigiladas. Entonces, nuevamente, creo que es importante que todos nos empecemos primero a leer esta normatividad, leer todas las leyes relacionadas que nos pudieran afectar. Ya comenté que ya existe la Ley General de Economía Circular, entonces ya habría que empezar a leerlas, porque si en su estado todavía no está esa ley, pues seguramente en el futuro existirá, y pues habría que ver las referencias. Ya comenté que en la Ciudad de México ya existe. Entonces, pues hay que ver qué van a hacer los otros estados, pues para ver cómo nos afectará. Pero lo importante es que ya todos empecemos a ver este tema y ver cómo nos pudiera afectar en el futuro. Vale, y tenemos uno más aquí con Paola Hernández, que nos dice, buenas tardes, ¿qué pasa si la empresa tiene contrato con Reciclagua? La empresa no vierte directamente a los canales, sino a través del tercero. ¿Estoy sujeto del impuesto? Para empezar ahí lo que te diría es en qué estado estás para ver si eres sujeto al tema de los impuestos por el tema de las aguas, ¿no? Y segundo, pues nos tenemos que ir a la legislación particular para ver cuáles son las particularidades que tienes, ¿no? No porque digas, oye, esa agua se la doy a un tercero, ese tercero sea nada más el sujeto obligado. Hay que ver las características de el Estado y la legislación correspondiente. Es en el Bueno, por lo Estado de menos, México, Miguel. En México, tendríamos que revisar ahí la disposición particularmente. Si gustas, Paola, nos pueden mandar un correo a través de Desarrollo de Negocios y te contactamos. Claro que sí. Por acá también nos pregunta Edilberto si tendremos a disposición esta presentación. Como les mencionamos, tenemos nuestros canales de redes sociales. En este caso, esta presentación, este webinar estará disponible por nuestro canal de YouTube. Ahí en la sección de comentarios, aquí en el chat, están todos nuestros links a redes sociales para que se puedan suscribir y vean antes que nadie toda esta información. Y pues nada, muchas los gracias. artículos, ¿no?, que hemos escrito. Así es. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otros 5 minutos. Tenemos por acá un comentario que nos hace Taidea.
Y nos dice, interesante tema. A futuro considero que pronto las autoridades darán sorpresas para revelar información de las empresas. Como lo mencionan, la Secretaría de Economía, a través de una sociedad civil, ya realiza la gestión de recursos naturales para la responsabilidad ambiental empresarial. Sí, Correcto. efectivamente, ya muchas empresas y también comentábamos que en la parte, en las construcciones, en las constructoras, pues tratan de obtener este certificado LED, que lo que ayuda es a minimizar los impactos ambientales. Listo. Pues me parece que son todas las preguntas. Si alguien más tiene dudas o preguntas, tienen habilitado o pueden solicitar habilitar su micrófono para algo muy puntual. Si no, sigue habilitado aquí. Nos dice Hilda González, en la empresa se utiliza gas LP para uso de equipo de transporte. Comentábamos que en los gases de efecto invernadero, toda combustión de productos químicos, pues genera un impacto. Es el impacto de alcance 1. Entonces habría que ver esto cómo afecta. También hemos escuchado y visto que a pesar de que sea el equipo de transporte eléctrico, también hay un porcentaje de emisiones, porque vemos que también la energía genera. Si es una energía, en este caso eléctrica, pues es menor a la de una de combustión, pero bueno, habría que ver. Sí, aquí nos Y complementa allí, también. Hilda, estoy leyendo los demás comentarios que pone Hilda, si tienen obligación de llevar controles volumétricos, ese es otro tema y esa es otra obligación muy particular. Si quieres, a través del equipo de DN, te podemos, nos contactas y te damos mayor información. Sí. Nos ponemos en contacto contigo, Hilda, y ya vemos el tema en específico. Gracias. Aquí mismo estoy dejando nuestro correo electrónico de contacto, dn@bhrmx.com. Directamente ahí pueden hacer sus preguntas complementarias si tienen algún tema específico de asesoría o cómo podemos apoyarles también para las fechas de los próximos webinars o cursos que daremos. Pueden solicitar que los demos de alta en nuestras listas de difusión de correos electrónicos para que les llegue antes que nadie. Entonces, pues nada, este es justo el complemento final. Me parece que ya no tenemos dudas. Agradecemos a Pues todos solo por el ahí, espacio. Alex, Sí, considerar que pues con esto iniciamos los webinars de Ipso, pero también tenemos en mente seguir con las otras áreas, José Luis, ¿verdad? Gobernanza y lo que es social, recurso humano. Entonces, probablemente en los próximos días estaremos comentando. Informando. Sí, aquí fue este primer tema porque creo que por nuestra formación, pues es el que más difícil de comprender, como decía, de la terminología, de empezar a identificar fórmulas químicas, en qué procesos se generan, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, y en el tema del alcance 3 que es el más difícil, pues empezar a ver cómo podríamos implementar o qué se tendría que implementar o con qué nos tendríamos que acercar de aquellas empresas que ya llevan este tipo de mediciones, pues para presentar información correcta. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por aquí compartir este momento con ustedes. Gracias, nos vemos la próxima. Un comentario. nos dice José José Chávez. Guadalupe Chávez, ¿qué tal? Sí, aquí solamente complementar que es importante mencionar que la estrategia de sostenibilidad que mande de estas prácticas de IPSO debe ser incorporada con la estrategia general. O sea, no son cosas paralelas, sino que la sostenibilidad debe ser parte natural de la organización desde su propósito, visión y valores. Entonces, quiere decir que tenemos que empezar a hacer esos cambios desde la formación de la sociedad y hacer estos cambios desde lo que tenemos nosotros como misión. Y al alinear estas operaciones con estas normas, las pymes mexicanas que ya están obligadas
no solo cumplirán con las regulaciones actuales y futuras, sino que también contribuirán activamente al desarrollo sostenible del país, preguntando qué los vamos a dejar a nuestros hijos y cómo vamos a contribuir a ello. De acuerdo, José Guadalupe, muy cierto. Gracias. Muy bien, muy buena exposición, jóvenes. Gracias, gracias. Gracias. Un saludo. Saludos. Hasta luego.